Bueno, buenos días a todos, muchachos. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan todos? Listo. Me están escuchando, ¿no es cierto? Listo. Hoy es el día 18, es el día 21, ¿cierto? De junio del 2021. Son las 7:04 minutos. Entonces, Hoy es muchachos, como 18. les... Perdón, ¿y es qué? Hoy es... Ah, sí, hoy es 18. Qué pena. 21 es el lunes. 18 de junio del 2021, son las 7:04 y como les prometí, vamos a esta media hora, esta clase, entonces les haría como una demostración del proceso diagnóstico con base en una historia clínica X que aquí escogimos. Eh, les anuncio, les haría un quiz este fin de semana, yo se los anuncio con tiempo. Yo creo que sería mañana, en una hora adecuada, por ahí 6 de la tarde. Bueno, yo les hablo por ahí por el WhatsApp y lo concretamos. Y el otro viernes haríamos el parcial de corte del primer corte. Eh, Básicamente muy sencillos, serían dos notas previas, que es la exposición, que han sido muy buenas, y sería la nota del quiz, que también son preguntas muy sencillas, y un parcial de las 3, 4 presentaciones básicamente que hicimos. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces aquí tenemos un caso clínico de disnea, hemoptisis. Vamos a hacer el proceso diagnóstico con base en la propuesta que quien les habla propone para el análisis de cualquier caso clínico. Esa es como la apuesta de además de este espacio. Lo primero, la fuente del caso, la sacamos de esta base de datos que ustedes la tienen disponible también, Access Medicine, de la parte de casos. O sea que ustedes cuando les toque hacer, que sería, yo voy a hacer otra sesión, la presento yo para que quede muy claro la estructura, la hago más despacio la siguiente vez y ustedes empezarían ahí grupo uno, grupo 2, grupo 3 con casos clínicos que pueden traer de la literatura, lo pueden sacar de acá. Lo que yo hago simple es decirle de qué sistema vamos a hablar. Entonces, este es un hombre de 45 años de edad. Presenta un historial de falta de aire, disnea, latidos cardíacos, o sea, palpitaciones y con la tos, sangre, hemoptisis. Señala que durante las últimas semanas se ha sofocado fácilmente con actividades de la disnea ha evolucionado. Dice que tose con algunas manchas de sangre en ocasiones y ha notado obviamente que sus contracciones cardíacas son más rápidas. Eh, y tiene refiere como antecedentes importantes, lo único es de haber sufrido en varias ocasiones de la garganta. En el examen físico, solo datos positivos. La idea siempre es traer un resumen de la historia clínica. Se observa dentro de lo positivo que el pulso es, tiene una frecuencia cardíaca de 130 y tiene un pulso de 120. Y el ritmo, los ruidos cardíacos son irregulares. Tiene distendidos los pulsos venosos yugulares y en la auscultación cardíaca, además de ruidos cardíacos irregulares y eso, hay un crépito basal bilateral, o sea, hay estertores crepitantes basales y en corazón hay un soplo leve, suave, decreciente, diastólico, que se ausculta más fuertemente en la punta del corazón. Eso es lo positivo que tenemos de la historia clínica. Entonces recuerden, muchachos, que previamente hicimos un recorrido por las bases de lo que es el proceso diagnóstico en nosotros los médicos, en donde nos amparamos, como ustedes lo vieron, en un pensamiento científico, en un pensamiento crítico y en un pensamiento, obviamente, que se convierte en pensamiento clínico. ¿Cuál es la propuesta que cada vez que se enfrenten ante un paciente, yo les voy a exigir que hagan, aunque ustedes pueden tener propuestas adicionales, eso nunca lo voy a coartar. Siempre que después de hacer una historia clínica hagan un resumen de datos positivos, o sea que el punto número uno sería resumir los datos, identifiquen problemas, o sea, identifiquen ojalá síndromes
O si no pueden síndromes, los grandes signos o síntomas que el paciente tiene. Ojalá cuando hagan historia multidimensional, problemas de contexto, pero aquí pues nos vamos a enfocar puramente en lo médico. Identifiquen después de esto en qué patologías por cada uno de estos signos, síntomas o síndromes tienen con sus diagnósticos diferenciales. Después, si quieren, aunque aquí podemos hacer una variación al orden y la correlación clínico para clínica la llevamos antes de aplicar las leyes diagnósticas, ese sería como una leve variación. O sea que después de esto tratamos de hacer una explicación fisiopatológica de el síndrome o de los signos y síntomas. Después entonces hacemos la correlación clínico-paraclínica, es decir, qué paraclínicos vamos a pedir y qué paraclínicos tenemos del paciente y cómo los interpretamos. Luego aplicamos las leyes diagnósticas. ¿Cuáles leyes diagnósticas? Las más frecuentes que deben usar es la ley de lo más frecuente, es la ley de la prioridad, es la ley de la parsimonia, es la ley de Agatha Christie. Básicamente son 4 o 5 leyes que ustedes siempre deben aplicar en los pacientes. Al final, en todo paciente ustedes hacen un diagnóstico topográfico, sindromático, que ya lo hicieron acá, etiológico y específico. Y esta es la propuesta. Resumen de datos positivos. Esto es un hombre de 45 años de edad con un cuadro crónico agudizado, con una disnea progresiva, palpitaciones y hemoptisis como síntomas, signos principales, con un antecedente de dolor de garganta, o sea, aquí está toda la anamnesis, y que al examen físico lo relevante es un pulso deficitario, un ritmo irregular, un soplo diastólico en la punta y unos crépitos basales bilaterales. Hasta ahí tenemos el gran conglomerado de hallazgos positivos que encontramos en el paciente. Identificamos problemas clínicos principales, ¿cuáles son? Tenemos una disnea progresiva, tenemos unas palpitaciones, tenemos una hemoptisis y tenemos un soplo. Y eso lo convertimos en síndrome, ojalá. Podemos tener un síndrome de falla cardíaca, podemos tener un síndrome de arritmia y podemos tener un signo que sería hemoptisis, como para empezar a hacerle los diagnósticos diferenciales. El punto 3 son patologías por problemas. Y entonces pueden ir a la literatura, así como fui a Access Medicine y me traigo de la Harrison, de la base de Access Medicine, entonces las patologías por el problema de disnea. Y entonces aquí hago una revisión de la literatura y hago una exposición de lo grande. Hay una disnea de origen pulmonar o respiratoria, una pulmonar cardíaca, una puramente cardíaca y otras causas de disnea. En la pulmonar estaría el EPOC, estaría el EPIT y estaría las enfermedades de la pared torácica. En la pulmonar cardíaca estarían las enfermedades de la vasculatura pulmonar, que es la hipertensión pulmonar primaria y secundaria. En cardíaco estaría la insuficiencia cardíaca izquierda, la enfermedad pericárdica, y en otros puede ser variable como la anemia, la pérdida de una condición física y por eso la disnea, y la disnea de origen cardiogénica. Yo no voy a entrar en detalles acá por el tiempo, pero la idea es que ustedes hagan eso y hagan, obviamente en el momento de hacer el análisis de cada una de las posibles patologías, pues de acuerdo a las características del paciente, escojan cuáles de esas posiblemente se aproxima más a nuestro paciente. Después hablamos de las taquiarritmias y entonces escogemos las supraventriculares. Y aquí está la taquicardia sinusal, aquí está la taquicardia supraventricular, aquí están las taquiarritmias que nacen en el atrio, ¿cierto? Aquí está la taquicardia sinusal inapropiada, aquí está la taquicardia auricular multifocal, está el flúter y está la fibrilación atrial, ¿cierto? Como causas posibles de arritmias en ese paciente. ¿Cuál de todas estas es más arrítmica? ¿Cuál de todas estas tiene pulso deficitario? Entonces ustedes van sacando un filtrado y se quedan de pronto con que la más arrítmica es la fibrilación atrial. En unas siguientes veces, yo obviamente permito la participación de ustedes, pero como es demostrativo, entonces voy a tratar de hacer un monólogo colectivo, como llamamos. Nos vamos a Harrison también y buscamos hemoptisis y encontramos que hay hemoptisis de origen pulmonar no infecciosa
como pueden ser las bronquitis, las bronquiectasias, las neoplasias. Esta es muy frecuente. Hay de origen infecciosa, casi que cualquier infección crónica, como la tuberculosis, como las infecciones micóticas, pueden producir hemoptisis, o las cardiovasculares, como pueden ser el tromboembolismo pulmonar y la estenosis mitral, como causas de hemoptisis, pero hay otras. Nos vamos a las sistémicas y está la enfermedad de Church-Strauss, el lupus eritematoso sistémico, la escolagenosis. Aquí están todas las colagenosis o las enfermedades por infiltración idiopáticas que están dentro de la CEPID, como la sarcoidosis. Las iatrogénicas, como sería una complicación de la broncoscopia. Las hematológicas, como sería una leucemia o una trombocitopenia. Las traumáticas, como una contusión pulmonar y otras causas de hemoptisis. Siempre en la exposición, como ustedes ven, respetamos la fuente bibliográfica. Siempre en la exposición respetamos la fuente bibliográfica, los derechos de autor. Los soplos, entonces, hacemos una revisión. Hay soplos sistólicos, no son los del paciente, el paciente son diastólicos, y en los diastólicos puede estar la insuficiencia aórtica o puede estar la estenosis atrioventricular, que sería una estenosis mitral. En este paciente el soplo es en la punta y entonces es posiblemente el soplo es de este origen y posiblemente es un soplo de insuficiencia, perdón, de estenosis mitral. Aquí está la otra revisión. Los soplos son sistólicos y los diastólicos. Como el paciente no tiene sistólico, sino diastólico, se nos van a la insuficiencia que puede ser aórtica pulmonar. El paciente, el soplo no tiene las características de la punta, no, perdón, en la base, como el aórtico, no está irradiado a cuello, no tiene presión arterial diferencial, no tiene el pulso de Seller, no tiene pulso de Corrigan, entonces me voy para que posiblemente es una estenosis atrioventricular. La tricuspide, la estenosis tricúspide es exótica, es rara, y de pronto me quedo con la mitral. Aquí está, los soplos diastólicos tempranos, que son mesodiastólicos, ahí está la estenosis mitral otra vez. Y la depuración hasta acá, yo siempre en el análisis voy haciendo un filtrado. Entonces me quedo con una posible estenosis mitral, con una falla cardíaca que puede depender de esta misma y con una posible arritmia en donde estoy encontrando pulso deficitario, ruidos cardíacos arrítmicos y lo de pronto la presencia, habría que buscar lo de la onda, las ondas de pulso venosas y entonces posiblemente me quedo con una fibrilación. Vamos a hacer de pronto anticipadamente la correlación clínico-paraclínica. Básicamente ese paciente lo que más me va a servir es un electrocardiograma. Y en un electrocardiograma, entonces, aquí me traigo un electro, digámoslo así, con ritmo sinusal. Mírelo. Esto es un electro con ritmo sinusal. Pero el paciente después hace, es este. Mírelo. Entonces rápidamente voy a decir que los complejos son estrechos, que el RR es totalmente irregular, que no tiene ritmo sinusal, que la frecuencia cardíaca está alrededor de 100, 110, que tiene un eje cardíaco desviado hacia la izquierda de un positivo de 3 negativo. ¿Qué más? Que tiene un PR que no puedo medir porque no hay ondas P, no hay ritmo sinusal, que no hay ondas F, de pronto hay Fs pero pequeñitas, y que de pronto hay trastorno de repolarización lateral, hay trastorno de repolarización lateral baja también, hay un trastorno difuso de repolarización y posiblemente hay un Sokolov positivo. Mire las R tan altas en B5, B6. En B6 es más alta que en B5. Ese es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Y fuera de eso tiene obviamente una arritmia que se llama la taquiarritmia arrítmica más frecuente de los adultos, con una presunción clínica que ya estaba haciendo de fibrilación. Y efectivamente, este es un electro de fibrilación atrial. Las siguientes 4 diapositivas me las traje de esta fuente bibliográfica de Campus Cardio, ir básicamente para hacer un poquito el enfoque de los ritmos rápidos taquiarritmias con frecuencia mayor de 100. Están los supraventriculares con QRS estrecho, dentro de cuales está la fibrilación, y están los
ventriculares con QRS ancho, que no es el caso del paciente. QRS estrecho, entonces taquicardia sinusal, taquicardia auricular multifocal, la taquicardia nodal y la fibrilación del flúter. Efectivamente, me voy al electro del paciente y tiene RR irregular, ausencia de ondas P, entonces estamos en presencia de una taquiarritmia supraventricular, posiblemente una fibrilación, no, mejor, una fibrilación atrial. No es una taquicardia sinusal porque el paciente no tiene ritmo sinusal. No es un flúter porque no tiene ondas Fs mayúsculas y el ritmo es totalmente irregular. No es una taquicardia nodal, ¿cierto? Porque el paciente, primero, no hay una gran taquicardia y la taquicardia nodal, el ritmo es regular, no irregular. Revisamos una radiografía de tórax y efectivamente encontramos un poquito de cardiomegalia, un índice cardiotorácico como de 0.55 y encontramos de pronto una prominencia en un arco adicional en el borde izquierdo del corazón. Recuerde que normalmente está el botón aórtico, ¿cierto? Luego la pulmonar y luego el ventrículo izquierdo. Pero en pacientes que tienen crecido el atrio izquierdo, aparece otro arco acá, que sería como este. O sería un doble contorno acá, que sería la aurícula izquierda. La mejor radiografía para ver la aurícula izquierda sería la aurícula izquierda anterior y de pronto un esófago varitado o lo mejor, un ecocardiograma, en donde el ecocardiograma, que además me sirve para hacer diagnóstico de precisión, efectivamente encuentro una estenosis mitral con unas válvulas calcificadas, ¿sí? Mire, esta es la estenosis mitral. Entonces, ahí ya estoy corroborando diagnóstico. Explicación fisiopatológica del cuadro, siempre lo debo hacer. Aquí simplemente resignifico la circulación, corazón izquierdo, corazón derecho, cava superior, cava inferior, ¿cierto? Arteria pulmonar, las arterias izquierda, derecha, y básicamente entonces el lado izquierdo, la salida de la aorta del ventrículo izquierdo, la llegada de las pulmonares al atrio izquierdo, y sabemos que lo que está obstruido es esto. Básicamente es el ostión de la mitral. Esto básicamente es lo que está obstruido entre la aurícula izquierda, el atrio izquierdo, perdón, y el ventrículo izquierdo. Este es el ostión de la mitral y es lo que está obstruido. Esto es lo que está obstruido. Esto es un corte transversal. Esto es una vista, eh, esto es anterior, esto es posterior. Esto es la mitral y esto es la tricúspide. Esta es la que está obstruida y el paso del atrio al ventrículo es el que está obstruido. Y esto simplemente está resignificando lo que son, digamos, la diástole ventricular, que es la que está comprometida, y el llenado ventricular es el que se compromete por esta obstrucción de la mitral. Y entonces, en estos pacientes, aquí hay un remanso de sangre y un aumento de presión del atrio izquierdo y un aumento de presión retrógrada hacia las pulmonares con hipertensión pulmonar postcapilar. Y el resultado posterior es un incremento, básicamente, de la difusión con un estímulo de los receptores justalveolares y por eso la tos, una hipertensión pulmonar con una ruptura de vasos y por eso la hemoptisis del paciente. Eso lo voy a pasar. El flujo mitral normalmente es el resultante de una diferencia de gradientes de presión entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, directamente proporcional, pero es inversamente proporcional a la resistencia que se le opone. ¿Qué quiere decir eso? En un paciente con estenosis mitral, hay un aumento de la presión del atrio izquierdo, hay un aumento de la presión capilar pulmonar, hay una dilatación atrial izquierda. Por este lado hay disnea y hemoptisis y por este lado, al haber dilatación del atrio izquierdo, hay susceptibiliza para la aparición de la fibrilación atrial como principal arritmia y de tromboémbolos como complicación secundaria. La estenosis mitral aumenta el gradiente valvular mitral, aumenta la presión de la arteria del atrio izquierdo, aumenta la presión pulmonar, aumenta el tamaño de los cardiomiocitos, hay hipertensión arterial pulmonar, hay edema pulmonar, hay hipertensión del ventrículo derecho, hipertrofia ventricular derecha, insuficiencia tricuspidea, y esto más esto da aparición de los síntomas, disnea progresiva, hemoptisis
Y por este lado, aparición de arritmias. Ahí está la fuente bibliográfica. Otra vez, la fibrilación atrial y la falla cardíaca es un círculo vicioso. Falla, es una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, donde hay aumento de la presión atrial, dilatación atrial, trastorno de conducción atrioventricular, insuficiencia posteriormente mitral funcional. El paciente esto progresivamente lleva a fibrosis, acción neurohormonal y esto unido obviamente a los factores de riesgo, empieza a aparecer la fibrilación atrial y obviamente al final la falla cardíaca. Entonces la estenosis mitral tiene unas causas, fiebre reumática, la primera de ellas, el paciente tenía antecedentes de faringoamigdalitis, las congénitas que son raras, la calcificación intensa en los pacientes añosos, el mixoma auricular que también es raro, ¿cierto? Y la endocarditis bacteriana. Aquí están los elementos del diagnóstico de la estenosis mitral, una disnea de esfuerzo y fatiga, puede haber, puede haber hemoptisis, hay un soplo diastólico, hay una elevación del ventrículo derecho, ¿cierto? Por hipertensión pulmonar postcapilar. Y recuerden la famosa penta de Duque, yo no sé si en algún momento se las mencioné. La penta de Duque es mía, la mía. Penta, en donde dice penta de Duque, que es la cardiopatía o la enfermedad que más fibrilación, fibrilizante, hemoptizante, disneizante, embolizante, me falta uno. 1, 2, 3, 4 y edematizante. Edematizante en el pulmón. Esa es la penta de Duque, muchachos. Esa es mía. Listo. Entonces, para ir terminando, aplicamos leyes diagnósticas. La ley de lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente ante un paciente que presenta una disnea progresiva, ¿cierto? Una hemoptisis, una disnea progresiva, soplo, hemoptisis, pues lo más frecuente es que sea una falla cardíaca. ¿Cuál es la ley de la prioridad? Sigue siendo la falla cardíaca. Es decir, aquí por epidemiología la debemos sacar. En la ley de la prioridad, ¿cuál es la patología que más urgentemente debemos descartar? Sigue siendo la falla cardíaca, sigue siendo la fibrilación atrial. O sea, no es otra diferente a la más frecuente. ¿Cuál es la ley del por qué? Es la explicación fisiopatológica que hicimos. ¿Cuál es la ley de la parsimonia? Básicamente, cuando en un paciente se presentan varios signos y síntomas que incluso aparentemente son de sistemas diversos, lo más frecuente y lo que usted más debe pensar es que haya una sola patología que la produzca. ¿Qué patología produce disnea, hemoptisis, fibrilación atrial, edema pulmonar, ingurgitación yugular? Entonces, por ley de la parsimonia, la estenosis mitral, ¿cierto? Y la ley de Agatha Christie, la ley de Agatha Christie básicamente es haciendo alusión a ese novelista, entonces, de corte policial, de trama policial. Entonces uno dice, ¿cuál es la escena del crimen? El corazón. ¿Qué parte del corazón? La válvula mitral. ¿Qué parte también del corazón? El miocardio. ¿Cuál es la causa? El arma homicida, la fiebre reumática. Perdón, la fiebre reumática. ¿Cuáles son los cómplices? Ah, que de pronto el paciente sea hipertenso, que de pronto el paciente se esté sobreinfectando. ¿Qué más? Ahí está, escena del crimen, arma homicida, cómplices. Esas son las leyes diagnósticas. Conclusiones, entonces sacamos conclusiones. eh, entonces, etiológica, fiebre reumática, topográfica, mitral, miocardio cardíaco, sindromática, síndrome de falla cardíaca, síndrome arrítmico, síndrome de hipertensión pulmonar postcapilar, topográfico, válvula mitral, miocardio atrial y ventricular y pulmonar postcapilar, etiológico, ICC secundaria, valvulopatía y miocardiopatía, una fibrilación atrial secundaria, una hemoptisis por hipertensión postcapilar y ruptura vascular. Ahí está el etiológico. Y el específico, para terminar, muchachos, tenemos una falla cardíaca
NAIJA, estadio 3, falla cardíaca grupo 6 en la clasificación de Framingham, falla cardíaca con fracción de eyección baja, esto nos lo da el eco, fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida, ese es el otro diagnóstico específico. Muchachos, en tiempo récord, son las 7:29 como les prometí, hemos hecho la primera demostración de la propuesta del proceso diagnóstico versión quien les habla, versión Duque. ¿Qué les prometo entonces? Las siguientes, dejémosle el espacio del parcial como así lo determina la universidad, pero en la siguiente vez les traigo otro caso y lo analizamos más despacio para que ustedes tengan todas las herramientas de, ¿de qué? De poder ya ustedes como grupos hacer sus propios análisis. Vamos a empezar a partir de ahí hasta que terminemos. Grupo uno, grupo 2, grupo 3, doctor Duque. Grupo uno, grupo 2, grupo 3, doctor Duque. Y siempre vamos a hacer, pero obviamente siempre yo ayudo a coordinar la presentación. Muchas gracias.